Triplacers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro debate del triplazo. Capítulo número 4. Fichaje... Nada de two-way, ¿eh? No, fichaje... metiendo manduca aquí, ¿eh? Fernando Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fran. Fernando no es el fichaje, es habitual, pero me va a servir para... Ahora veréis. ¿Qué tal? Muy bien. Otro día que tenemos mucho material, ¿eh? Mucha mandanga de la buena y además de un tema que a mí particularmente me encanta. Ya te dejo que hagas la presentación tú. Hola, Javi Machicado, ¿qué tal? Hola, Frank Guillén. ¿Tienes el mismo hype que Fernando sobre este tema Mucho y sobre más, el nuevo invitado? Sobre todo mucho más no por ese invitado segundo ya, motivo. Colaborador. Compañero. Hermano. Compañero, y estamos a un vino de ser amigos, que ya nos ha puesto los dientes largos Sí. con irnos a una bodeguita, a su Valladolid. Así que yo ya tengo un compromiso de sangre con Mira, nuestro voy compañero. a enseñar esto. Ahí está. Librazo, ¿eh? El gurú de los gurús. Óscar Garrido ha escrito La nueva arquitectura del baloncesto, libro que recomiendo y mucho. Se está agotando ya, así que corred. Porque cada vez más hablamos en clave deportiva de datos. Yo creo que es algo que ya es consustancial al deporte, ya no solo al baloncesto, que en el baloncesto siempre han sido muy importantes las estadísticas, Voy a poner esto así. pero ahora Eso es de es. otra manera. O sea, ahora ya condiciona cómo juega un equipo, cómo estructura Fatu. su temporada, qué jugadores ficha. Sí. Y detrás de todo eso hay mucha gente que se le ocurra, que analiza todos los datos que hay, toneladas de datos, y que luego con ello construye un relato. Y para eso hemos traído aquí a uno de los expertos. Sí, señor. Porque aquí vamos a debatir mucho y lo queremos hacer desde muchos prismas. Huimos esto del debate de barra de bar, queremos que tenga cierto fundamento, cierto rigor. Y un prisma que queríamos abordar, que queríamos incorporar habitualmente a los debates del triplazo, pues es ese, el Big Data. Que alguien nos ofrezca un poquito de luz sobre eso y que participe como uno más en el debate, bueno, pues desde esas métricas. ¿Y quién mejor que Óscar Garrido? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias y contento y feliz de estar Hombre. aquí con vosotros compartiendo este triplazo. Ya el lenguaje corporal, quiero Hombre, decir, es nosotros un- estamos aquí ya con es un papel tono- y él ya ordenador, o sea, ya Es alguien que intrínseco. viene a No, no, ofrecer tiene seriedad. dos brazos y un ordenador, sino una persona analista. Totalmente. No, por lo que decía ahora Fernando. Obviamente el periodismo y el análisis sin datos no es nada, pero está claro que el volumen que tenemos ahora es tan ingente que antes se tenía que sacar con cincel de debajo de las piedras. Ahora es tan ingente ese volumen de datos que, por supuesto, perfiles como el de Óscar, perfiles como el analista claro del Big Data, pues obviamente ha adquirido y merece, ¿no?, ese caché, y vamos a disfrutar mucho, la verdad. Meteremos chau chau porque Sí. es intrínseco, pero un Lo poquito complementaremos. pero hay que ajustarlo, eso es. es. Se va a venir Óscar cada cierto tiempo a, bueno, pues sobre los debates de la actualidad, aportarnos esa visión un poco más de datos, ¿no? Cercana a los números. Siempre un poco entroncada a lo que está ocurriendo. Porque alguno ya estará diciendo, bueno, La que se nos viene. bueno, que yo soy de letras puras, no me. Me falta hacer así con el pergamino tranquilos, y- que esto se va a entender, que Óscar lo explica muy bien y que va a quedar muy interesante. De hecho, Óscar, un poco adaptando a las secciones habituales del programa, hemos querido empezar hablando de ACB, de un tema que luego desvelaremos, porque creo que también se puede abordar muy convenientemente a través de los datos. Pero lo que primero quiero que nos expliques es, no sé, una cierta introducción de cómo funciona el Big Data. O sea, ¿qué es lo que realmente vienes a traernos tú aquí al triplazo? Bueno, como bien decís, los datos cada día se abren más espacio en la toma de decisiones, ¿no? Probablemente todavía no están sentados en las mesas donde se toman las decisiones finales. Cada vez más gente los tiene en cuenta, pero no son decisores finales. Pero sin lugar a dudas que los datos están permitiendo hacerse mejores preguntas, plantear otro tipo de análisis e ir ese paso más allá que muchas veces, bueno, simplemente por la inercia, por la experiencia, por el conocimiento, vamos directos con esa intuición, ¿no? Cuando vamos a analizar un jugador, directamente dices, bueno, voy a ver qué hace, o te colocan sus jugadas y los datos de repente te desmontan por completo toda esa narrativa. Ahí es donde queremos ir y ahí es donde además tenemos que hacerlo fácil, cercano y accesible a todo el mundo. Y si yo bajo eso un poquito más, ¿cómo una dirección deportiva utiliza esto? O sea, ¿cómo se aplica todo esto al baloncesto en el día a día del deporte? Claro.
Bueno, sobre todo, yo creo que la mejor manera de explicarlo es cuando alguien aterriza en una liga, ¿no? Una liga que no conoces para nada. Vale. El mundo está inundado de ligas, de competiciones. Bueno, pues analizamos durante el inicio del proceso 8, 10, 12 temporadas. Vemos cómo está evolucionando el juego a nivel de fundamentales ofensivos, de fundamentales defensivos. Eso ya nos permite de alguna manera crear una partitura sobre la liga. Una partitura que nos permita... Y claro, luego necesitamos que alguien interprete esa partitura. Y esos tienen que ser los jugadores. Por eso luego analizamos qué tipos de perfiles de jugador nos ayudan a ganar, cuáles nos acercan a la victoria y de qué manera. Y con todas estas partituras, con estos músicos, porque claro, si nosotros nos dedicamos a fichar solamente primeros violines, Claro. difícilmente vamos a poder construir un equipo. Podemos ganar, pero al final un equipo no deja de ser un sistema. Un ecosistema en el que necesitamos los mejores equilibrios posibles. Y ahí es donde el dato entra y ayuda de partida a ordenar muchísimas preguntas y muchísimas cuestiones. Aparte que eso es como lo más fácil, ¿no? O sea, quiero decir, que Mario Gessoña es muy bueno, ya lo veo yo, no hace falta que me lo diga, ¿no? Tú estás para, utilizando ese símil de la orquesta, buscar las cosas que menos se ven, ¿no? No el violín solista, sino que hay un tío que toca el triangulito ahí detrás que te puede ser útil, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Lo que se le escapa al gran público, digamos. Se le escapa al gran público y a mucha gente, porque al final las ligas tienen todo un ecosistema, una forma de organizar el mercado en el cual es muy fácil predecir, entre comillas, qué jugadores van a estar porque están en determinados entornos, claro, agencias, claro. Y sin embargo tú dices, nos hace falta algo o alguien, mejor dicho, que tenga, sin gastar mucho balón, un alto nivel de eficiencia, y a lo mejor ese tipo lo encuentras en la liga húngara. ¿Por qué? Porque le preguntas al data y le pones ese retrato robot y dices, dime qué tíos en el mundo hay que puedan ayudarme a complementar esto. Y en ese momento te aparecen unos nombres que ni cuando el club contacta con ellos dice, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo habéis llegado? Bueno, pues porque el data nos lo ha contado. No, también antes, al final, otro paso más allá de este volumen que tenemos ahora de datos y sobre todo de la influencia que tienen en el juego, es que antes con un quinteto de supernovas y, oye, un par de jornaleros podías aguantar una temporada. Ahora, sobre todo en el máximo nivel, que es de lo que más vamos a hablar, tienes 2, 3, 4, 5 competiciones casi de máximo nivel y tienes que rellenar otras 8 o 9 fichas que antes a lo mejor, pues hoy te pueden entrar unos canteranos, te podrían entrar unos veteranos, pero ahora tienes que conformar, ¿no? Como varias rotaciones, varios encajes. O sea, aunque se te caiga el manejador principal, tienes que tener otros 2 de backup. Aunque se te caiga el pivot dominante, otro que le cubra. Entonces, claro, ahí en ese sentido, todo el análisis que vamos a ir detallando con Óscar es lo que abre, ¿no? Un abanico. No sé desde qué momento, ¿no? No sé dónde podemos poner la pica de hasta a partir de aquí tuvimos que rellenar por 3 las plantillas, pero yo creo que venimos la última década quizá, ¿no? De tanta exigencia en tantas competiciones que por supuesto, pues eso, como vamos a ver, hacer este análisis es obligatorio, no ya para ganar, para sobrevivir. A mí esto, Fer, me hace un poco relamirme, ¿eh? Total. Porque es que esto va a ser como una especie... O sea, yo, según lo ha explicado Óscar, esto es como el Zoltar aquel de la película de Big, que yo le voy a decir, Akinator. Zoltar, dame un base. Y me va a sacar el papelito. Y va a salir ahí. Bueno, hay una cosa muy interesante que cuenta Óscar en su libro, que el que se pueda pensar que va a coger un libro de Big Data y le van a abrumar con datos y con estadísticas, no es así. Óscar es muy de, vamos a construir un relato. Eso es. Con el dato para luego poder venderlo, para poder explicárselo a los jugadores, para poder explicárselo al entrenador, para poder explicárselo a un director deportivo. O sea, eso es muy importante, es traducir toda esa... Humanizar el dato, ¿no? Correcto, humanizar el dato y decir exactamente qué significa. Porque hay mucha gente a la que las matemáticas no se le dan bien y ven números y no los retienen. Entonces lo importante es sacar esa conclusión. Yo te quería preguntar, Óscar, que aparte de ser un experto en datos, también conoces la trastienda de los clubes, que es algo que no ven los aficionados. Los aficionados, como dice Javi, tú sigues una transmisión de baloncesto y los datos están ahí presentes, los tienes en todos lados. Eso es. Pero luego hay un segundo nivel de profundidad de datos, incluso un tercer nivel de datos, que entendemos que es lo que utilizan los entrenadores, directores deportivos y demás.
¿Cómo es esa implicación? O sea, ¿realmente está integrado en todos los equipos? ¿Hay en alguno que se resiste? ¿Cómo es esa realidad del uso de los datos en los equipos profesionales ahora mismo? Bueno, como te he dicho un poco al principio, cada día está creciendo su uso, cada día crece más la confianza. El problema es que son decisiones muy humanas, como decía Javi, con lo cual en el momento que el dato dice lo contrario de lo que tú piensas, genera un rechazo. Por eso es tan importante al final. O confirma mi sesgo o tenemos problemas, ¿no? Que sirva para apoyar mi relato, si no, no claro, lo quiero. Pero es algo muy humano. Sí, y ojo, eso también es una oportunidad para que el dato pueda crecer a nivel de narrativa. Cuando pienso en la necesidad de escribir un libro en torno a los datos, tengo claro que no puede ser fórmulas ni métricas, porque no, eso cualquiera puede acceder a ello. Entonces, tratar de trabajar ahí y buscar mucha utilidad. Por ejemplo, combinaciones de quintetos que me funcionan. Claro, hasta que no hay una muestra un poco grande durante la temporada, no podemos decir cuáles son los mejores quintetos, porque no tiene sentido analizar 10 minutos de quintetos. Pero, ¿y si las parejas identificamos ya que con 200 minutos compartiendo pista tenemos un problema defensivo? Eso no va a querer decir no los pongas a jugar juntos, sino vamos a minimizar el tiempo que tienen que estar juntos y vamos a ser conscientes de que ese bajón defensivo tenemos que cubrirlo con el resto de componentes. Y lo mismo con los fundamentales ofensivos. Entonces, por ahí viene un elemento muy, muy importante. Y algo que sucede luego mucho con los datos en esa trastienda es cuando se produce una lesión y cuando se producen este tipo de circunstancias. Hay un momento dado en el que hay que decidir talento o encaje. Y ahí es cuando llega la pregunta del millón y los datos. Bueno, pues yo con los datos quedan supeditados al presupuesto, generalmente. A veces sí, pero bueno, hay otras veces que pueden aparecer circunstancias, jugadores, oportunidades que a lo mejor el presupuesto no es lo que condiciona todo y sí que esa decisión de talento o encaje. Bueno, pues vamos a... yo creo hacer esto más palpable. Un caso práctico. Caso práctico, ¿no? Exactamente. Como si esto fuera, bueno, pues una clase en la que queremos ponerle cara y ojos a todo esto. Y entroncando con la actualidad, qué mejor caso práctico que, bueno, pues vestirnos de Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, Jordi Trías y compañía y decir, somos los que tienen que fichar en el Barcelona, que ahora mismo es el equipo más obligado por las bajas y el que menos se ha movido en el mercado. Bueno, pues imaginaos que hemos recibido un SMS de Laporta, ¿no? Un WhatsApp de Laporta, un fax, un audio de Laporta que tiene como más, ¿no? Sí, sí. Diciendo, chicos, he encontrado ahí unos dinerillos y venga, va, para los playoffs, como os habéis portado bien, podéis incorporar al base ese tan necesario que ahora mismo yo creo que demanda el Barça, porque solo le queda Juan y Marcos sano. Juan Núñez está empezando a entrar, pero con un minutaje muy limitado, y veremos a ver con qué capacidad también de estar al 100% en lo que queda de temporada, porque igual no le da tiempo a llegar a su mejor versión. No está Lapro y no está Satoransky, que veremos a ver cuándo puede volver, con lo cual está pues muy huérfano este puesto. Y pues creo que es inmejorable el momento para que alguno que se esté preguntando acerca de este debate, pues darle nombres. Y además se junta que tanto Satoransky como la Provítola acaban contrato. Eso es. Entonces, todo el mundo está vislumbrando, también es algo que se ha deslizado desde la directiva, incluso Juan Carlos Navarro, que la temporada que viene el Barça va a hacer una reestructuración muy profunda en la plantilla y va a invertir y va a traer a nombres fuertes. Cada uno hemos traído alguna pedrada para que luego Óscar nos diga, no tenéis ni idea, o sea, que nos confirme el sesgo. Pero yo aquí quiero escuchar a Óscar, porque Óscar, tú has navegado, ¿no?, en tu base de datos y has traído nombres que según tu criterio son atractivos para el Barça. Cuéntanos. Sí, bueno... Bueno, primero cuéntanos también qué has ido a buscar, no sé, o sea, a partir de aquí nosotros te escuchamos. Con una duda, ¿cómo fundamentas, no? ¿Por dónde empiezas? Óscar, toma el dinero y ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues si atendemos un poco al punto de partida, que es esa incertidumbre sobre el estado físico y de Satoransky, que no sabemos si va a poder volver o no a jugar. Bueno, es que Satoransky no es una para baja empezar, más. esto es importante.
te has ido a buscar no un Lapro, sino un Satoransky. Exacto. Vale, esto ya Exacto. es un buen. En la primera bifurcación ya hemos Y elegido un lado. Como para cerrar esta temporada. Luego, como decía Fer, otro debate es qué hacemos en verano, Vale. que también lo abriremos. Vale, pero me gusta. O sea, vamos a buscar. No nos fiamos de que igual Sato pueda Eso estar es. al 100%. Vamos a buscar un Sato. Me Sí. parece bien. Sobre todo porque Satoransky a nivel de datos es una pieza estructural Vale. dentro del juego del Barça. Vale. Es un jugador que tiene ese perfil de navaja suiza. Puede defender prácticamente 4 posiciones. Vale. Y los entrenadores, cualquier perfil de entrenador, un jugador así le es muy útil en el campo. Un jugador que tiene un uso bajo, que es muy versátil en defensa, que aporta tamaño, que aporta rebote, que aunque es un generador secundario, es decir, un jugador que no está en su ADN un talento de distribución top, pero sí que tiene esa capacidad de poder pasar el balón con cierta calidad. Y luego en spot-up ha mejorado bastante en los últimos años, ya es un jugador bastante más fiable. La idea para mí es clarísimamente tratar de que encontrar un jugador que como Satoransky no compita con el balón, por el balón, mejor dicho, sino más bien que ayude a ordenar ese ecosistema que es el Barcelona hoy. Vale, me gusta. Como hemos dicho, van a ir saliendo conceptos que a lo mejor a veces sacamos el comodín del concepto, ¿no? Para que Óscar nos lo baje a tierra. Spot up. Vamos a bajarlo a tierra, ¿no? Por Bueno, ejemplo. los tiros abiertos, tiros en situación cómoda, recibir y tirar. No tienes que fabricarte el tiro después de bote, ¿verdad? Vale. Bueno, esos son los tiros en spot-up. Por tanto, para mí la primera conclusión es, analizando el juego del Barça, necesitamos equilibrio sin balón. Vale. Y no deberíamos de sumar otro foco al ámbito ofensivo. Vale. ¿no? Cuando se habla tanto, por ejemplo, de un Mike James Ya. o perfiles de este estilo. No te convence tanto ese perfil. No, O sea, no, ya crees que con los Clyburn, Panther y compañía hay de Hay sobra. anotación y. claro. Ahí hay otro concepto muy interesante que es el uso del balón, ¿no? ¿Cuántas veces los jugadores finalizan acciones con el balón? Tomando un tiro, dando una asistencia, perdiendo el balón incluso, o yendo al tiro libre. Claro, al final el uso del balón lo que nos dice es cuánto se necesita el balón para poder finalizar. Vale. ¿Qué pasa? Que tenemos jugadores con un uso muy alto de balón. Claro. Tenemos a Panther, tenemos a Brizuela. Ojo, Brizuela, hacemos ahí un pequeño paréntesis, es hoy por hoy, a nivel de autogeneración, es un jugador top en Europa. Jugador top en Europa. Estamos hablando de una licencia española, sí, juega pocos minutos, pero un jugador muy aprovechable para poderse autogenerar tiros y con un nivel de eficiencia increíble. O sea, tú pones ahí Brizuela en tu base de datos, ¿no? Y te sale dedito arriba, ¿no? ¡Cling! Totalmente, Un tic. totalmente. Muy bien. Es un talento puro. Por eso, con ese talento, con Panther, con Brizuela, ya solamente acompañando, escoltando ahí, no necesitamos alguien más que pida balón. Necesitamos alguien que nos ayude a ordenar todo eso. Vale. Y alguien que pueda combinar a un Brizuela también en defensa. ¿no? Exacto, exacto. Por eso, Satoransky decíamos cuál era uno de sus... Más de- Que puede estructural. defender 4 posiciones. Eso es. Claro, claro. Así que al final de lo que estamos hablando no es me de... gusta, me gusta, me gusta. Claro, no es Me sustituir, estoy Me estás Teniendo- convenciendo, Óscar. es equilibrar. Igual te doy más dinero, igual llamo a la puerta y te doy más dinero. A ver. Bueno, al final el baloncesto no va solo de tener talento, sino de cómo logramos convivir, que ese talento conviva dentro de lo que es un equipo, que no deja de ser otra cosa que un ecosistema. Y ahí es donde tenemos que ir. Con lo cual, para meternos ya directamente a nombres Nombres. encima de Venga, la vamos, mesa. vamos. Juan Carlos, sé que Escucha. nos estás viendo. Escucha, Óscar. ¿Qué nombres recomienda Óscar con su base de datos para este Barça huérfano de bases? Pensando en este Barça a la hora de construir, de ir ese paso más allá, mirando también al futuro, también recogiendo un poco el guante que Fer planteaba, hay 3 nombres que encajan fantásticamente. Yo creo que vamos a estar todos bastante de acuerdo. Me tienes. Y si Vamos a no, ver. el debate va a ser apasionante. A ver. Thomas Walkup, Vale. Thomas Walkup, Jeria Grant Vale. y Eli Okobo. Este no me lo esperaba, ¿eh? O No, cómo yo no. tampoco. Eli Okobo.
Pero vamos a hacer una cosa. Está sonando Me gusta, como para algún equipo también es una pieza de mercado, pero es verdad que yo le tengo más como un 2. Sí, un que exterior como un defensivo. uno, Sí, y por ejemplo también, claro, y tenemos que entrar, es que de esto salen luego 1000 debates. Claro. World Cup, pieza angular del Olympiacos, ¿cómo tocas Sí. una pieza angular? Ha sonado mucho para el Barça también otros años, World Cup. Bueno, estamos hablando de que los tres comparten la capacidad de una defensa de élite, un uso bajo de balón, es decir, Correcto. no necesitan el balón, acaparar ese balón para buscar ese equilibrio que permita alimentar todo ese talento que tiene el equipo del Barça, y luego una capacidad de encaje inmediato. ¿Por qué? Porque jugadores con un bajo uso de balón no necesitan una adaptación tan fuerte. Y con experiencia también, ¿no? Entiendo Bueno, que conocen la cómo mides ese competición. parámetro, pero también es un… Claro, sí. Bueno, ahí en ese punto, siempre cuando nosotros vamos a analizar un jugador, ya hemos desarrollado un modelo predictivo, que tratamos de que en función del origen de la liga nos diga cómo va a rendir. En este caso, como ya están haciendo números en la Euroliga, no hace falta, ¿no? Eso es interesante, o sea, hasta algo tan abstracto como cómo se me va a adaptar este jugador de rápido, lo puede predecir el Sí, Big Data. somos capaces de predecirlo, y además con bastante nivel de acierto. Qué bueno. Obviamente somos humanos, la incertidumbre siempre va a existir. Te pasa algo familiar, te pasa algo que te desestructura. recibes una llamada inesperada, no conectas con el entrenador, pero es que siempre eso va a existir siempre, ¿no? Pero el nivel de adaptación, sobre todo cuando trabajamos, o mejor dicho, identificamos talentos en ligas under the radar. Vale. En ese tipo de ligas que no todo el mundo se atreve a hacer una apuesta. Aquí coges y incluyes en la base de datos el jugador y dices, oh, mira cómo cae su producción, oh, mira cómo la mantiene. Esto ya me empieza A mí este gustar. tema de Oscar viendo la liga polaca, Es tremendo, la sí. liga iraní, la liga, eso ya saldrá, pero Sí, pero sí, otra sí. nos dejó un par de pinceladas de Sí, sí. la liga polaca encaja con la no sé qué. Ahí llegaremos, ahí llegaremos. Si tuviéramos que ordenarlos, ¿qué orden darías tú? De opción 1, si acaso pues, no me cojo el teléfono ya tal, y si no, pues al tercero. Os la he dicho al principio. Ah, sería tal cual esa. os ha World citado. Cup primera, World tal Cup, cual, Grand es que- World Cup. y Ecobo. Es que World Cup sí, me cuadra muy bien. Pero como me gustó mucho el otro día cuando decíais triplazo, voy a tirarme un Bien, triplazo. ojo, bien, 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 bien. Los triplazos Bien, bien, del triplazo, bien. me encanta. Un perfil de la casa, adaptación natural, Vale. Leandro Bolmaro. La vuelta. Ojo. La vuelta de Make la sense. vuelta de Bolmaro. Tiene sentido. Tiene todo el sentido, sí, sí. Y a nivel de datos, ya entiende el ecosistema de la casa, defensa, físico. Sí, sí, porque Sara Mira, en su mira, día le mira, exigía mira, mucho claro. también. Y es un rol muy híbrido, muy híbrido. De hecho, era el típico Ostras. jugador que yo temía que era tan híbrido que a lo mejor se acababa dispersando un poco. Al final había un momento que decías, ¿qué es Bolmaro? Sí. Pues es un poco de todo. Depende del partido. Pero Me gusta esta mucho. Me gusta también. Igual, Claro, ahí igual entramos. a Joan le gusta más porque suena más barata que las otras. Las No, otras y, hay que, y ahí entramos en la otra hay que ir con el categoría. pasamontañas Y en estamos alguna. también en el físico de Bolmaro, ¿no? Que es También. un poco se asimila al físico de Satoransky. Más Sato. Un jugador casi 2 metros. Eso es. Eso es. Me gusta. Claro, aquí puede entrar alguien de recursos humanos y decir, pues Bolmaro se fue de aquí montando un Cristo Ya, y no le también, queremos verdad. ni en pintura. Bueno, eso es otro- Hablamos del frío dato, por así Exacto. decirlo. Hablamos de lo que sería el encaje Claro. y el dato. Y luego tengo dos más. Venga. Ojo. Una de un perfil de proyección Vale. Vale. a futuro, pensando mucho en ese Barça donde quiere construir, Vale. que tiene que ver con Kinelis. Vale. Kinelis. Más para el verano igual ya que, ¿no? Para… Me ha salido esto de Kinelis, que a lo mejor se va a NCA Sí, sí, sí. con Pitino hemos visto. y 4 millones y medio, una temporada, hay que- luego volvería a Italia. O sea, que es verdad que luego, claro, en cada perfil, fíjate la de vicisitudes que nos tenemos que enfrentar y… Eso es. Y luego ya, si nos vamos a básquet ficción, Bien, me un gusta. paisano de Valladolid, Sergio de la Rea. Buah, hombre, Yo creo que ahí ya… estamos pinchando hueso. Si vamos a eso, no podemos volver a comprar en ciertos supermercados en la vida. O Hay un territorio nacional vetado. El guacamole hay que buscarlo en otro sitio ya. Porque después de esto ya- El hummus de remolacha Pero desaparece. te diré de- que a mí es el que más me pellizca Sí, el corazón. sí, Larry. Sí, pero es una operación Una operación Hombre, es muy estructurar tu complicada. equipo. complicada de abordar Claro, esa. no, no. Complicada de abordar. Bueno, me gustan los nombres, ¿eh? Me parece gustan los fantástico. El nombres. mío no lo ha dicho.
Claro, eso es decir, que cada uno en casa opine ahora. Poned aquí abajo en la caja Eso de es. comentarios. Oye, me ha encantado. No, este señor no tiene ni idea. Este señor es mi ídolo. Yo qué sé, ¿sabes? Los compro todos. No, no sé, como queráis, opinad aquí abajo. Pero ahora cada uno rápidamente vamos a hacer una batería. Pues claro, hemos también hecho desde el Big Data de mi casa, Totalmente. ¿sabes? Hemos hecho algún, ¿no? Algún triplazo. No también. necesariamente que nos guste, sino para que nos dé Óscar su opinión sobre ese nombre. O sea, yo, por ejemplo, tengo, Óscar, mucha curiosidad por saber qué opina el Big Data de 2 nombres. Lonzo Ball, que está libre, e Isaiah Thomas, que ya muy Ostras. veterano, pero que él en su momento, creo que intercambió Tanteó. tweets con Delaney, si no recuerdo mal, Tanteé un poquito, como sí. diciendo, oye, me gustaría, igual me planteo ir a Europa, y Delaney le dijo, sí. oye, brother, te va a encantar porque tal. Y ahí se quedó ese tema, y yo no sé si Isaiah Thomas... Anda dando vueltas entre Asia. Yo siempre he pensado que es un G-League. tipo que en Europa funcionaría Podría reventarla. fenomenal. pero ¿Tim claro, Frazier está libre? Tim Frazier. Podría estar. Yo, claro, por nombres libres, pero que te revientan este tipo de cosas. Ahora iremos obviamente al ejemplo quizá El de Mike Alonso te ha James. gustado, ¿eh? El de Alonso lo El de tenía Alonso Ball te ha marcado gustado. a sangre. Pero claro, otros perfiles que se han quedado libres en esta temporada. Cam Thomas, Cole Anthony. Pero claro, estos son para reventar el equipo. Claro. O sea, es meter dinamita donde ya están los Claro. Panthers y tal y compañía. Como organizadores, no para acabar la temporada, sino, oye, de cara a darle un último año jugoso, me salen 2, que los dos están pasando mucho frío. La vuelta de Joe Ingles o una despedida de Mike Conley. Bueno, pero yo creo que Winkles ya, después Claro, de, obviamente ya no. de lo que le queda Pero ya, chao. un Mike Conley de repente, un añito por aquí por Mike Europa, Conley me haría mucha gracia verle, por ejemplo, y sería mucho más organizador, porque claro, esto es ya irnos del perfil Claro, Satoransky. de todas estas barrabasadas que hemos dicho, Óscar, ¿alguna opinión, algún feedback? Bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que jugadores, por ejemplo, como decía Thomas, son jugadores que llevan ya muchos años en este tipo de ligas donde hay muy poca fricción. Correcto. Donde el nivel de exigencia y todos son hábitos. Entonces, me costaría mucho. De hecho, si le incluyo en el modelo predictivo, me lo hunde directamente. ¿Por qué? Porque Error, internal error. Salta el antivirus. salta el antivirus. Claro, porque son ligas con poca fricción, Sí, sí, sí. con muy baja exigencia táctica defensiva y Ya. claro, venir aquí, tener un uso tan alto de balón, teniendo en cuenta los perfiles que ya tiene el equipo, probablemente yo no sería una opción Sí. que O sea, lo pondría de encima los de la Kendrick mesa. Nunn de la vida sale bien Uno de cada uno de 100. cada, ¿no? Claro, y bueno, y son jugadores que en determinados... El problema de los sesgos, como decíais antes, es que muchas veces nos sale una cosa bien y pensamos que ya va a salir siempre bien, cuando al final, en realidad de lo que estamos hablando es, bueno, pero vamos a hablar por probabilidades. Claro. Si hemos hecho 10 veces esto y nos ha salido una bien, es un 10%. Sí, Es jugadores que vuelvan de demasiado lesión, tipo bajo. Dante Exum, que está recuperándose de lesión. Perfil, ¿no? ¿Cómo se valora también? Pues ha perdido valor, en lo económico nos beneficia porque viene de lesión. Vamos a probarlo 1+1. Claro, las lesiones son mundos, Claro. mundos. Si un jugador de Muy repente- reincidente o no. Claro, si es reincidente o no. No es lo mismo que te rompas el cruzado, que hoy en día, bueno, ya vemos grandes recuperaciones y jugadores que pueden llegar a volver a su nivel, que si es el talón de Aquiles o entonces depende, porque ya también para eso intentamos identificar estudios que nos hablen un poco de cómo vuelven esos jugadores después de las lesiones. Pero bueno, eso es un valor añadido. Bueno, pues Yo te voy a decir mi nombre, Ahí está. Dale. Óscar. Que creo que va a ser uno de los nombres del mercado este verano. Y yo ya me voy a temporada que viene porque yo escuché a Juan Carlos Navarro decir hace poco que el equipo donde va a poner el objetivo y toda la carne en el asador es temporada 26-27. Y es un jugador que a mí me encanta. Eliminamos el factor adaptación porque ya juega aquí Ah, bueno. y se llama Trent Forrest. Oh, Buah, ese jugador encaja como un guante. Sí. Ese jugador, Trent Forrest, encajaría muy bien y sobre todo en una nueva construcción porque es un anotador a 3 niveles, es decir, es capaz de tirar de 3 con solvencia y autogenerarse los tiros, de 2 y de generar tiros libres. Es capaz de distribuir con volumen, es decir, va a ir por encima de las 9 asistencias por 100 posesiones y a nivel defensivo es un stopper excelente.
Bueno, de hecho, todo esto que acabo de escribir de él, si hacemos un repaso de la Copa, su final fue esa. Es verdad. Totalmente. Su final fue esa. Es verdad. Y ese es un gran nombre que desde luego que tiene muchísimas garantías de poder encajar. Y luego tiene otra cosa que no dicen los datos, pero que a mí personalmente me encanta, que es la cara de partido. O sea, es un tío que jamás cambia de expresión. O sea, me recuerda a, bueno, se habla de, no sé, tú te acordarás de James Worthy. Oye. James Worthy tenía la misma cara desde el minuto 1 al 48 de cada partido. Daba igual cómo fueran, si había hecho una buena acción, si una mala. Eso denota una actitud y una consistencia. A mí eso me encanta. En un jugador, me encanta. Sin lugar a dudas. Y por terminar, la pedrada esta de Mike James que está sonando tanto, ¿cómo la ves? ¿O cómo la ve la métrica? Bueno, Mike James es un jugador que demanda mucho uso de balón, con lo cual sería necesario hacer una reconfiguración. O sea, ¿tú crees que si viene Mike James en verano es porque se va a ir alguno de los que tienen mucho uso de balón? Si no, es imposible. Y si no se va, la gestión va a ser siempre más compleja. Claro. Porque salvo que cambie la norma, jugamos con un balón. Correcto. Entonces, ese es el gran, para mí siempre es la gran cima, ¿no? El ser capaces de entender que esto es un juego de equilibrios y que necesitamos tener un poco de todo para que todo esto nos permita encajar y tener verdaderamente esas velocidades que a veces pedimos a un equipo, ¿no? No es lo mismo ir por delante en el marcador que en un partido ajustado que ir por detrás. No lo juegan los mismos quintetos, no tenemos los mismos perfiles en la cancha. Ya lo habéis visto, Triplacers. Esto iba a ser muy interesante y lo ha sido, ¿eh? Ya veis que Y nos estamos tiene guardando... su chicha, tiene su salseo. Bueno, pues sigamos utilizando a Óscar, sigamos aprovechando que ha venido nuestro sabio de los datos, porque ahora dejo el producto nacional y nos vamos a Europa. Porque yo he querido un poco también ampliar el foco. Oye, hay vida más allá de la Euroliga. Hay tanta vida que los equipos españoles en Europa lo están haciendo muy bien más allá de la Euroliga. Hablaremos también en el triplazo de la BCL, con esa Final Four en Badalona, que esperemos que tenga pues, un español campeón, porque va a haber muchos españoles en esa Final Four. Pero ojo a Bilbao, en la FIBA Europe Cup, en la que lamentablemente no ha podido estar UCAM Murcia. Va a jugar el PAOK la final contra Bilbao Basket. Os voy a pedir una pincelada rápida de qué opináis de la final, pero quiero también que pues en clave BCL, en clave Eurocup, en clave FIBA Europe Cup, Óscar nos traiga pues también nombres que a lo mejor al gran público le suenan menos, pero que también a nuestros espectadores del triplazo pues mola que se los demos para apuntar. No le voy a preguntar sobre Bryn Tyree, sobre el número 5, porque a lo mejor Sito ya tiene el scouting, no hace falta que le preguntemos sobre él, pero en ese PAOK Bilbao, ¿quién creéis que es favorito? ¿Cómo lo veis? Esa final. Yo veo dos claves, ¿no? Una emocional de la sensación del equipo en esta temporada, por supuesto, también en Liga. Sí. Venimos de un partido complicado contra en bastante sentido, pero la temporada está siendo... Espabiló justo antes de la Copa Sí, Bilbao. eso es. Y casi se mete la Copa. Sí. Y esa buena inercia la mantiene. Y la está manteniendo, sobre todo también, pues oye, se traduce en la renovación de Ponsarnau. O sea, ahí vemos obviamente una simbiosis de equipo, proyecto, ciudad, que va todo adelante para muchos años. Explotar, ojalá que les dure mucho, pero bueno, por lo menos seguir explotando a Pansar, etcétera. Y otra que la vuelta se va a jugar en Bilbao. Entonces Sí, son verdad. dos factores que para el equipo le debería llevar en volandas. Yo opino como Javi. Además, hay que recordar que el Surne Bilbao es el actual campeón de Eso la es. FIBA Europe Cup, que la ganó ante el Repite mismo el rival, final. aunque los jugadores han cambiado en el PAOK. Pero El número 5 era otro. es la consistencia de un proyecto que está muy bien hecho, que es el del Surne Bilbao. Y como dice Javi, la vuelta, la ida es en Salónica, la vuelta va a ser en Bilbao, y ya sabemos que allí en Miribilla se forma un ambiente brutal. Bilbao sí que es verdad que viene de un partido en el Palau que no... Tienes que pasar un bache de estos. Claro, ¿no? tienes que También te lo tener algún bache, permitir. pero viene ofreciendo un rendimiento bastante estable, está peleando por meterse en el playoff y tiene jugadores como Panzar y como Giliar que están en un muy buen nivel.
Lo bueno es que la final no es en Ginebra para que Pedro Barte no pueda decir Claro, claro. están robando a punta de navaja las entradas. Nos están tirando las Sí, sí. sillas. y tal. Que ya- Entradilla para la historia. de la Sí. tele. Yo Para me el- la veo una vez cada 2 meses. Para el que no recuerde, fue una final contra el CAI Zaragoza. Sí. El Qué mítico momentazo. PAOK de Salónica de Fasulas contra el CAI Zaragoza, y en un partido en el que cayeron monedas, Sí, sí. No hubo hermanamiento de aficiones. tuercas, tornillos, el CAI se retiró a vestuarios, le obligaron a volver y al final se lo llevaron los griegos. Era en el que dices, se están llevando a Fernando Laura, ¿no? Sí. No sé si se lo está llevando nuestro compañero por allí y tal. Bueno. Óscar, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues pareciera un titular fácil, pero yo creo que hay trampa. Creo que hay trampa. Bien. Primero porque ganar cualquier cosa siempre es muy complicado, ¿eh? Pensemos incluso en la liga del instituto, ganarla ya tenía su miga. ¿Por qué veo yo trampa? Veo trampa porque, claro, decimos Bilbao ha sido un dominador de toda la competición, ¿vale? Con un net rating, es decir, la diferencia entre su ataque y su defensa, de un +32, y el PAOK, sin embargo, de un +8. Entonces, la lectura superficial podría decir, no hay final. En el PC Basket ya esto sería POM, ¿no? Exacto. Pero es que el contexto lo cambia todo. Y si ahora os digo que es que el PAOK de Salónica ha tenido el segundo calendario más duro de la competición, Mira. y que Bilbao ha tenido el 16º calendario más duro. Amigo, Estamos hablando de una competición donde no todos juegan contra todos, 40 equipos, claro. y Sí, los caminos a la final son muy diferentes, claro. muy diferentes, muy diferentes. Por tanto, el dato no va a ser incorrecto, pero creo que sí que es incompleto y que vale la pena que tratemos de poner en contexto todo lo que significa ese dominio absoluto de Bilbao Basket, ¿no? Entonces, si ese mejor ataque, esa mejor defensa que ellos han tenido, lo han tenido con ese calendario. Con lo cual, si a eso le unimos que ha habido algunos jugadores que han llegado en algunos picos estadísticos, como el caso de Leis Fon, que en ACB ha tenido 18 puntos por 100 posesiones, pero en FIBA Europe Cup más de 30, al menos lo que tenemos que tener claro es que, bueno, Bilbao ha dominado, pero que también ha jugado en un entorno donde todo le ha venido de cara. Con lo cual, no sería una buena idea, que no creo que en Bilbao estén pensando que va a ser fácil, pero no sería una buena idea pensar que esta final es nuestra por otro tipo de factores. Bueno, han visto las barbas del vecino ya cortar, Claro. porque el PAOK se ha cargado a UCAM Murcia, que es un equipo dificilísimo de ganar este año. De lo mejorcito de España y casi de Europa, porque Sí, que además está a un nivel brutal. está siendo el segundo mejor equipo de la segunda vuelta de la ACB, Sí, sí, solo sí. por detrás del Real Madrid. Sí, sí, Tan sí. solo han perdido un partido, balance 8-1. Sí, sí. Por cierto, con que la gente lo vea, un ratito de Julius, que es verdad que no Oh, sirvió maravilla, para nada. maravilla. 17 explosión. seguidos fueron, ¿no? Increíble. 17 puntos seguidos de Julius. Pum, 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 pum. Qué explosión. O sea, una Y cosa- generó 30 en el último cuarto, Sí. generó 30 O sea, de un último consecutivos. cuarto extraterrestre de David de Julius. Otro que yo, igual para el debate del Barça, Puede colar. Lo hubiera soltado. Por terminar, Óscar, porque nos queda el último cuarto de hora para un debate que va, También sesudo. que va a molar. Cuando miramos a estas competiciones un poco más secundarias, entre comillas, ¿tú ves ahí también talento en bruto que pueda servir para la superélite? Sin duda, siempre. Talento lo vamos a encontrar, vamos a tener siempre la oportunidad de encontrarlo. La clave es situarlo, ponerlo en el contexto adecuado, ponerlo a jugar el partido que nosotros, no que nosotros queremos, sino que el partido que nos permita identificar todo ese talento. Y estas competiciones, bueno, yo creo que podemos asomarnos cualquier día por aquí y hacer un listado con nombres. Un quinteto para meterlo. Súper interesantes, ¿eh? Y la FIBA Europe Cup, la Basketball Champions League, son competiciones que hay talento y talento del bueno. Hombre, como hablábamos otro día, por ejemplo, con Pepu, muchos jugadores llegaban al Estu en su momento como transición, muchos jugadores también pasan. Ahora vemos quizá el caso de Pansar, ¿no? Es el que puede estar situándose como esa nueva Big Thing para dar el salto europeo. Oye, llegas a un proyecto como Bilbao, te estableces como jugador franquicia, jugador muy relevante, y si tienes una gran noche, se te potencia, ¿no?, el valor. Se está hablando mucho, yo creo que el jugador fuera de la Euroliga del que más se habla en Europa
es Malakai Flynn de También. Başakşehir. Sí. Que parece que con el pasaporte turco pues se va a ir a Turquía. El típico Efes de turno, yo creo que no lo va a dejar escapar. Pero he leído algo incluso también con el Barça. Yo creo que es una pieza Sí, también bastante cotizada. Dorsey, al haberse hecho el pasaporte griego, parece que se va a establecer mucho más y encima con el año que está teniendo en Olympiacos. Entonces también, ¿no? Como vamos cada vez viendo dinámicas de estas que, oye, te van marcando los pasos. Por mucho que tú le quieras fichar, pues oye, el jugador ha tomado una decisión personal, pasaporte turco, pasaporte griego, se nos achican las opciones, ¿no? Claro, y ahí en ese sentido, Dorsey, Panther. Claro, no. Necesitamos tomar una Eso decisión. es. Porque son perfiles muy similares, muy similares. Bueno, pues me gusta. Mucha gana de ver me esa gusta final, la ¿eh? beta que hemos encontrado Sí. para picar ahí. De hecho, la vamos a utilizar para algo todavía más complejo. Porque el debate del MVP de la NBA tiene tela, tiene mandanga. Prepárate, ¿eh? Eso vaya. Y pues ya que no vamos a hablar de esto hoy, pues le he dicho a Óscar, oye, quédate hasta el final del programa y después de que hablemos nos dices cuál sería el MVP de los datos. Vamos con ello. Porque los nombres más o menos están claros, los argumentos también, pero claro, yo me he basado mucho en argumento periodístico. No he leído tanto, o diría que no he leído igual, prácticamente nada de la aproximación al debate del MVP de la NBA a través del Big Data. Lo dijimos en anteriores capítulos del Triplazo, que íbamos a hablar largo y tendido en esta sección de, bueno, pues cruzar el charco y poner la lupa sobre el baloncesto yankee, de que una vez finalizada la temporada regular, chicos, hay que elegir al que ha sido el mejor jugador de la NBA. Y esto parece que es cosa de tres. Víctor Wembanyama, Nikola Jokic y el vigente campeón, o el vigente ganador, perdón, en el galardón, que es Campeón, Shai ¿no? Gilgeous-Alexander y vigente campeón de la NBA, correcto. Con el asterisco de. Suelto ahí. Con el asterisco de la lesión de Luka, pero está claro que al ¿Qué final. opináis? Tengo una curiosidad gigantesca. Esto va a ser lo último, ¿eh? Eso va a ser lo por último. cómo finalizar Sí, sí, este sí. O sea, debate. esto va a ser lo último. Él es Porque el que nos siempre- va a callar la boca. Totalmente, O a lo mejor Me no. encanta el cebo este Total, de- O a lo mejor total. Nosotros acertamos. ahora vamos a hablar y luego Oscar va a decir, no tenéis ni idea. Nos está mirando de porque arriba. el mejor es este. Eso, peleándonos en el patio y luego decir, venga, tú Somos aquí, tú dos aquí. ratas peleando por un churro con música de Linkin Park y luego Exactamente. llega Oscar y nos ilumina. No, pero siempre, claro, efectivamente, ¿cómo formas un debate del MVP? Es que cada temporada, hombre, cuando hay años como el unánime de Curry, fin, el único MVP unánime de la historia, Eso es. por algo es. Tienes un año excelso de LeBron, del perfil que quieras, y también hay otra cosa con esto, que siempre, aunque el ganador sea uno, siempre el segundo y el tercero también suelen ser dignísimos candidatos a serlo. ¿Y con qué parámetros nos quedamos? Se está debatiendo ahora, al final no tanto, porque la lesión de Luka ha condicionado mucho el asunto. ¿Nos quedamos más con la defensa? ¿Nos quedamos más con los argumentos de Wembanyama diciendo que nadie tan dominante como él? ¿Nos quedamos con la combinación de puntos y asistencias de Luka? ¿Nos quedamos con Jokic, que es máximo asistente y máximo rebotador de toda la liga? ¿Nos quedamos con Shai, que no ha disputado, increíble esto, que no ha disputado un porrón de últimos cuartos Sí. y aún así suma más de 30 puntos por partido? Más el récord de Wilt. Eso es. Que es algo que ha Récord de tenido Will, seguir manteniendo a su mucho equipo desarrollo primero de la periodístico. conferencia. Cada uno coge y tiene motivos para dárselo a quien quiera, básicamente. Y aquí va a llegar Oscar para pegarnos el golpe de remo y decir, muy bien todos vuestros argumentos humanos, periodísticos, personales, pero el dato dice que, efectivamente, el uso está más ponderado que la defensa. Sí. El tapón más que los ataques en transición. Así que vamos a Mójate, ver. Javi, mójate. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? Yo voy a decir el mío. Y Fran Hombre, yo seguro que dice el yo tuyo. tenía claro, todo lo claro que se puede tener un debate tan bonito e intenso como este, que Luka era merecedor esta O sea, este era el esta año de Luka temporada. para ti. Sí. Sobre todo al final, claro, nos quedamos con otra cosa. ¿Cuenta más noviembre y diciembre o marzo-abril? Para mí cuenta mucho más cómo llegas al momento más determinante de la temporada. El mes de marzo de Luka, 600 puntos en ese mes, más de 37 puntos, más de 8 rebotes y 7 asistencias. O sea, casi un triple-doble en un mes tan exigido, 17 partidos, 15 victorias contra tus máximos rivales, decisivos siempre, 60 puntos, 40 y pico. Tenía todo para que, si se mantenía el equipo, y encima lleva un proyecto como el de Lakers a tercero en esta durísima conferencia oeste, tenía todos los argumentos. Obviamente, como decimos, se puede defender a Shai, se puede defender a Jokic, se puede defender a Wemby. Sin Luka, creo que debería revalidarlo Shai Gilgeous-Alexander. Yo lo hubiera comprado Luka, porque además un mérito que no ha mencionado, que es personal, me dio la victoria en la Fantasy de la Mira. NBA.
Hubiera comprado a Luka, pero no es posible porque se ha quedado en 64 partidos. Entonces yo me voy por Nikola Jokic. Para mí es el mejor jugador del planeta. Es increíble. Es que esa es otra. el que encarna cómo entiendo yo que se debe jugar al Sí, baloncesto. Ha claro. promediado un triple doble. Tenemos en el recuerdo un partido ante Wemby bastante Sí. reciente, hace un par de semanas, que hace 40 puntos Sí, y sí, termina sí. ganando con 2 canastones impresionantes. Este tiro que no es. Ni Wemby te Entonces, puede defender ese para tiro. mí, Nikola Jokic. Este es otro Insisto, gran debate. Es increíble Claro. que estemos más o menos de acuerdo en que era el año de Luka y por un puñetero partido Bueno, no se lo podamos dar. ¿eh? así es. O sea, lo de la norma de los 65. No vamos a quedar sin tiempo hoy, pero efectivamente, quizá luego lo tratemos en otro programa, pero claro que es condicionante para Luka, ya no solo por el MVP, Es sino brutal, para el resto de cosas. Pero por esto que decía Fer, para mí indiscutiblemente el mejor jugador de la NBA es Nikola Jokic. Pero ¿quién es mi galardonado? ¿A quién le otorgo Pero es ese que Luka galardón? no va a entrar ni en los quintetos. No, eso por supuesto, ¿no? o sea, pero el tipo que iba a ser MVP de Claro. pronto no existe. Es que Es que el cuidado, máximo ¿eh? anotador de la temporada, Con la mucho más minutos gente, que Wemby. con los jugadores que se han quedado por debajo de 65, podríamos hacer un quinteto Fua. ideal que sería Luka Doncic, Anthony Edwards, Kate Cunningham, LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Mi madre. Fíjate. Casi nada. Madre mía. Casi nada. Y son jugadores que cuando en el futuro digamos, oye, la 25-26 de aquel jugador no nos consta. No aparecen. Con todo lo que han hecho todos Sí, ellos. sí. Es brutal. Absolutamente. Yo sí me tengo que mojar. O sea, yo creo que se lo van a dar a Shai. Porque creo que al final el tema del mejor jugador, del mejor equipo, tiene mucho peso. Y creo que no ha bajado el listón. No, creo no. que su nivel de dominio y su nivel de clutch también en partidos importantes ha sido. De hecho, en los duelos directos, por ejemplo, con Nuggets, ha pegado un paso adelante ahí. Sí, sí. Que cuando a veces había debate, él mismo encima de la mesa pega un puñetazo que creo que va a pesar mucho en los votos. Pero yo estoy un poco en la línea de Fer. Claro, yo crecí en una NBA en la que el mismo tío que lidera las asistencias lidere los rebotes. ¿Y los puntos? Pero que es increíble Bueno, esto. al final ha sido O sea, llamado. que nosotros aplaudíamos que Jason Kidd en su día daba muchas asistencias y, oye, de vez en cuando cogía 8 rebotes un día y era como, ¿no? Ostras, que este tío coge rebotes aparte de dar 10 asistencias. Y esto es una constante en Nikola Jokic. O sea, me parece un nivel de dominio, de versatilidad, que yo lo valoro mucho. Claro, yo valoro mucho cómo volvió Jokic. Tuvo un mes terrible. Ya. Entonces, Shai ha estado toda la temporada de Claro. 9, 9 y medio. Totalmente. Jokic ha estado muchos ratos de 6 y medio, 7. Entonces, y Shai ha estado muchos, pero no sé, más de 20 partidos sin jugar el último cuarto. Si juegas el último cuarto Shai, hubiésemos tenido unas medias quizá incluso superiores a las de Luka en anotación. Obviamente, pues eso, tenemos argumentos de todo. Ahora llega el maestro Ahora, para amigos, situarnos claro, este y es el cogernos tema. de la pechera. Después de estar aquí los tres, pues chau chau, va a venir el que sabe. Entonces, yo este momento digo, balones a Óscar Eso es. y que Óscar nos diga, más allá de todos estos argumentos que, oye, yo creo que pueden ser más o menos válidos, pero que son más en cuanto a sensaciones, Eso haber es. visto partidos, haber tal, que en cuanto al frío dato. El frío dato, Óscar, ¿qué te dice? ¿Quién es el tío realmente más valioso, cogiendo la literalidad del premio de la NBA? Antes de deciros eso, es los argumentos que habéis puesto encima de la mesa, no os flageléis. Son excelentes. Hay mucho dato. Siendo detrás de letras, se puede aportar algo. Eso es. Vale. Excelente. Hay mucho dato detrás de todo lo que habéis dicho. Simplemente por complementar algún Sí, sí. detalle de lo que decíais. Faltaría más. 32 triples dobles de Jokic. Eso es. Es uno de cada 3 triples dobles lo hace él. Pero es que además es un jugador que genera para sus compañeros casi 54 puntos. O sea, es una barbaridad. 54 por partido. Entonces, daros cuenta de que Al es la mitad final prácticamente de Al- los Claro, de los claro. puntos del Jokic equipo. es el sistema. Claro. Es Absolutamente. que Jokic es el sistema. Y cuando un jugador así hace todo eso en el campo, pasando, reboteando, anotando, es algo. Dirigiendo los tiempos muertos también, porque Claro. lo dirige los tiempos muertos. Bueno, es que él es el baloncesto Totalmente, en su equipo. total. Él es el baloncesto en su equipo. Con lo cual, eso es como un hardware y un software integrado y increíble. Con Shai, bueno, es que Shai, el uso, ¿no? El uso de balón. ¿Sabéis que en los momentos clutch, Shai Alexander tiene un 43,8% de uso? Un 43%. O sea, es que es una marcianada. ¿Y qué acierto? Pues te lo voy a dar casi de un 67%. Fíjate. Madre mía. Fíjate.
Es que Entonces, si te juega los balones decisivos siempre con ese acierto, es bestial. y claro, el win share, que es la manera de estimar Eso es. cómo gana, es que es un jugador absolutamente total. Es que Oklahoma con él gana el 81,5% de los parciales en pista. Es que es brutal, Sí, sí. brutal. Con lo Siempre cual, daba esa impresión, con Canadá también, Sí. de que momento complicado de partido, Shai era garantía. increíble. Y luego Wembanyama, bueno, pues que es un jugador que está redefiniendo el juego. Está redefiniendo el juego. Y cuando él está cambiando lo que significa el concepto de dominar, ¿qué haces? Es que con él estamos hablando de que su equipo es top 5 en ataque y en defensa contra los equipos top de la NBA. Otro Es- factor es- decisivo. Claro, con lo cual todos los argumentos. Ahí está lo que explica ahí entra- que los Thunder lo hayan pasado tan mal contra A eso Wemby. iba. Ahí entra el debate público, por así decir. Exacto. Todo lo choques con el. Creo que sea final 4-1, ¿no? Entre San Antonio y Oklahoma. Oye, pues también es un golpe de efecto que hay encima de la liga, que es otro parámetro que no se puede medir. Pero esa sensación de que es nuestro nuevo niño bonito, vamos a mimarlo, vamos a. O sea, es que podemos sacar argumentos de debajo de las Claro, piedras. es que cuando él está en pista, cuando Wemby está en pista, es que San Antonio tiene un diferencial de puntos equivalente a equipos de 73 victorias. Ya ves. Es que es un escándalo. Es un auténtico escándalo. Pero dicho esto, Entonces lo compartimos. Claro, yo ya después Claro, de esto. ya, dicho pues, esto- pues, 33, 33, 33. y esto ¿no? sí- Redoble de tambores. como hay que mojarse, Eso Ojo. es. Señoras y señores, el MVP del periodismo me da lo mismo ya. El MVP de la data, que es el bueno, es. Escucha, escucha. Shai Julius Alexander. Ahí está. Ahí está. No tenemos ni idea. Me acaba, Fernando. me acaba de cumplir. O sea, la gente tiene la inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos a Óscar Garrido, que nos pone. No, ¿Lo no, podemos llamar? nuestro sitio. Yo aquí Nuestro es que sitio. no. Garridator, ¿no? No, El no tengo Garri- nada que Pero- ver. nada, pero no se puede. de verdad, no seáis injustos con No, vosotros hombre. mismos. No, quiero decir, al final tienes que tomar una decisión. Y esta es un poquito la clave. Sí. Pero daros cuenta de qué nivel de argumentos tenemos con cualquiera de los candidatos. Y no he hablado de Luka, porque se nos va y Claro, es nuestro que te iba a productor preguntar eso nos para mata. cerrar. Si nos imagináramos, ¿no? En un momento dado. Si estos dos partidos por lo del tema de la paternidad se los o permiten a ponte Luka. que, oye, que el límite son 60. Eso Nos es. lo inventamos. ¿Hubiera amenazado Luka ese centro de Shai para ti? Sin lugar a dudas. O sea, ¿sería Luka el MVP para ti? Habría que ver Igual el segundo, el el- detalle, pero estaría muy cerca y probablemente es que, sobre todo honestamente, no me lo he planteado, como ya estaba yo Vale. enfocado en ellos tres, Vale. no me lo he planteado, pero creo que estaría muy cerca también, ¿eh? Muy cerca. ¿Qué os parece Pues- la de Garridator? Nuestro hombre de. Impecable. Garridator al ataque. Impecable. Ha sido un gusto No le estar aquí pongo con ni la pega. vosotros. Un Impecable. gusto. Hemos clavado además. Hay que Sí, traerle señor. más veces. Hombre. Juanpe no nos va a tirar de la oreja porque estamos en tiempo. No, hombre, cuando el debate es así, cuando. Nos hemos mojado. Cuando el debate nos y hemos cuando los mojado en datos, base a datos. Hombre, por favor, una Yo delicia. creo que ya, o sea, no hay excusa, chavales. Después de esta exhibición, Estáis tardando. la nueva arquitectura del baloncesto, Óscar Garrido, pues también una introducción chula, ¿no? A la gente. Hombre. Tú me has dicho, Óscar, que incluso a quien no le encante el baloncesto o no le encanten los datos, aquí se lo va a pasar bien. Sin duda, ese era uno de los Pues, grandes objetivos. Me encanta además el guiño ahí al Windows antiguo, ¿no? El logo antiguo de Windows. Ahí estaremos, ahí estaremos. Me encanta. Óscar Garrido, amigo, te veremos por aquí de manera recurrente. Muchas gracias por arrojar luz sobre nuestra ignorancia baloncestística. No seáis así. Un lujo, un gusto estar con vosotros y hasta la próxima. Javi Machicado, hemos aprendido, ¿eh? Qué maravilla. Y nos lo hemos pasado bien. Un que es día lo más bueno. aprendiendo aquí en el triplazo. Hemos aprendido, hemos abierto ahí pues un camino que seguiremos recorriendo. Como decía- Porque esto se puede aplicar a un montón de cosas Claro. luego. Como claro. decía Oscar, que los datos encima te den la razón, pues es que ya te vas con, Sí, claro, te vas claro. con, te vas Javi, con un a sabor Javi- de boca. A Javi cualquiera le aguanta ahora, efectivamente. después de Bragging esto. rights. Fernando Martín, un placer. Franquillero, Nos un vemos placer. prontito por aquí Volveremos. porque tenemos mucha actualidad que hablar. Gracias. Y a vosotros os esperamos, nada, en breve tenemos más contenido en nuestro canal del Triplazo, así que aquí abajo, rápidamente ya, por favor, En redes, un que nos dedito arriba, sigan. ¿no? Un Ahí like, está, ahí está. suscribíos, campanita para que os avise de las publicaciones, de los programas nuevos de debate, de las nuevas entrevistas, y en redes, el Triplazo, @el Triplazo Eso es. TV, pues ahí nos podéis encontrar para hablar mucho de básquet, también mucho de datos, y reunirnos aquí
para charlar de lo que más nos gusta. Insisto, enseguida nos vemos porque la semana que viene más triplazo. ¡Adiós!